Ok, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de este mes, el mes de Tebet. De este mes de ok, Tebet es el 10º mes del año. ¿Por qué es el mes? ¿De cuándo contamos que el 10º mes? Desde Nisan, ¿verdad? Nisan el primero de listo. la cuenta de los meses. Y es este Rosh Chodesh coincidió con Hanukkah, ¿verdad? Rosh Chodesh Correcto. Tebet coincidió con Hanukkah. Es los únicos días que tiene de alegría este mes. El mes del invierno, el mes que tiene el signo zodiacal de Capricornio. Correcto. Ahora, generalmente en este mes los sabios, los grandes sabios, tienen 3 días de ayunos, que son el día 8 del mes, el día 9 del mes, el día 10 del mes. Nosotros los mortales, los normales, nosotros hacemos solamente el 10 de TV. ¿Ok? Ah, Pues si buscamos en el calendario, que lo tengo acá, sale que el ayuno del 10 de TV sale el próximo martes, que es el 30 de diciembre, ¿verdad? Aquí dice que empieza el ayuno a las 5:33 AM, termina a las 6:51 PM. Es un ayuno más o menos corto, de unas 11 horas. ¿Ok? No se come, no se ve. Ahora vamos a ver por qué. ¿Ok? Ok, Entonces, el 8 día del mes, que nosotros no hacemos ayuno, pero los grandes estudiosos sí hacen ayuno, se conmemora el día en que fue traducida la Torá al griego. Bueno, ¿cuál es el problema de traducir la Torá al griego si la estudiamos en español y en inglés y en francés y en portugués y en chino? ¿Por qué? Porque el problema era que la Torá no sé, es muy difícil traducir porque cada letra significa algo, cada espacio vacío significa algo, cada letra tiene un valor numérico, cada palabra tiene un valor numérico. Una letra grande aquí significa esto, una letra pequeña aquí significa. Entonces hay claro. 4 maneras. Entonces, al quitar la Torah, al traducir la Torah, ya está haciendo una interpretación y es muy difícil. Y eso tiende a que la persona sea ignorante. Lo ideal es que todo el mundo aprenda el idioma original de la Torah. Estudie la Torah como tiene que ser. Tiende para traer varias interpretaciones erróneas, interpreta interpretaciones erróneas. Entonces ese día se tradujo la Torah al griego. Hay un rey Talmai, que se le llamaban, aquí dice que lo llamaban en su tierra Ptolomeo Filadelfo. Eso aparece en el Talmud babilónico, del Tratado de Sofrim, que ese día, cuando la Torá fue traducida al griego, fue tan calamitoso para Israel como el día en que el pueblo judío construyó el becerro de oro, ya que es Wow, imposible traducir la Torá correctamente. claro. El día 9 de Tebet, el día siguiente, que va a ser el próximo lunes, conmemora las muertes de Ezra y Nehemías. ¿Quiénes fueron Ezra y Nehemías? Fueron dos tienen unos escritos. escribas No que escriba. guiaron fielmente a los judíos en su regreso cuando llegaron de la primer exilio, que fue el de Babilónico, la destrucción del primer templo, guiaron al pueblo de Israel al regreso a Israel y a la reconstrucción del templo, y fue la construcción del segundo templo. Cuando ellos murieron, fue una pérdida irreparable porque no salió ningún otros líderes que pudieran mantener el segundo templo. Ok. Después, el ayuno que todos hacemos,
que el 10 de Tebet, que es un ayuno público ya. En ese día, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, comenzó el sitio de Jerusalén durante la época del primer templo, Bet HaMikdash. El sitio ese se prolongó por 3 años, dice aquí, 3 años consecutivos, hasta que al final logró abrir una brecha en las murallas en la ciudad el 9 de Tamuz. O sea, que tenemos el ayuno del 17 de Tamuz, que empieza la cuenta de las 3 semanas, ya en el mes de Tamuz. Pero todo comenzó el 10 de Tebet. Todo comenzó el 10 de Tebet, por 3 años se rodeó la ciudad, se le hizo el cerco y no dejó que entraran alimentos, que no, etcétera, durante 3 años. Además de esto, hubo también otros asuntos. Ok, el primero es Tebet, el rey Jejonía, es nombrado en la Megilá de Esther, empezó el exilio, etcétera, fueron obligados a exiliarse también con los sabios. Hubo muchas cosas, el 23 de Tebet empezó la expulsión de los judíos de Portugal, etcétera. Entonces quiere decir que a excepción de los últimos días de Hanukkah que coinciden con el mes de Tebet, el mes de Tebet es un mes triste. Los únicos días felices son el día de Hanukkah. De Hanukkah. Ahora, Se pueden dar también ni nada de eso. okay. Esa traducción de la Torah que fue el 8, perdón, vino el rey Talmai y convocó a los 70 mayores sabios de Israel, 72 sabios, perdón, 72 sabios, igual que la palabra Gesed, que va en 72, ¿verdad? Bondad es el que es el nombre Ahora, del Padre. los sabios hicieron sus ayunos, hicieron todo, bueno, y veían cómo es un desastre. Y los puso en diferentes habitaciones para ver si no había algo, cada uno le interpretaba distinto la traducción. Para sorpresa de todos, esa traducción fue exactamente igual los 72 sabios. Tuvieron que ellos consideraron que ese día fue un día de oscuridad. ¿Cómo se coge? Yo decía, mira, eso se asemeja a un león. ¿Cómo es un león? Mientras el león está suelto y nadie ha estudiado el comportamiento del león, todos le temen al león y todos van a respetar al león. Pero después que el león es apresado, conoce cómo se comporta un león, etcétera. Ya les falta que respeto al león y creen que todo el mundo sabe más que el león. Entonces, esta es la cosa. Por ejemplo, hoy en día vemos religiones, empiezan a citar la Biblia. Esto dice aquí esto y dice aquí esto y cada uno lo adapta según la traducción que tiene, lo adapta a sus necesidades. Hasta en el mismo pueblo de Israel ayer, uno adapta los versículos a sus necesidades y no como tiene que ser, y no como el Claro. texto amerita. Pues yo lo puedo traducir y cada uno lo puede interpretar como quiera. Hubo unos cambios en esa traducción. Por ejemplo, todos los sabios, en vez de escribir Bereshit para Elohim, para que no se presta mala interpretación, tuvieron que traducir Elohim para Bereshit, quiere decir. Es decir, en el principio creó Dios, ya tuvieron que pusieron Dios creó en el principio. Porque si en el principio creó Dios, entonces la gente dice, bueno, entonces Dios no creó,
o hay cosa, o porque en hebreo es una cosa. Y según la palabra Bereshit tiene 250 maneras de explicación. 250 tiene la palabra Bereshit, la primera sola palabra. Hay un libro que estudiamos lo que son las Tikunei Zohar, solamente te habla de 70 Tikunim, uno tarda 2 años estudiándolo sobre 70 explicaciones de la primera palabra de la Torah, la primera palabra. Entonces ellos tuvieron que cambiar, ves si en el principio creó Dios, ellos pusieron, bueno, Dios creó en el principio. Donde dice, hagamos al hombre para que no crea que hay muchos dioses, ellos tuvieron que poner, haré al hombre. En vez de ir a nuestra imagen y semejanza, tuvieron que traducir con una imagen y una semejanza. No es igual. Y en es vez de igual. decir en el séptimo día, dijo, y acabó Dios en el sexto día. En vez de decir, los creó al hombre y la mujer, tuvo que escribir varón y hembra los creó. Ajá, pero ¿quién Esos hizo? son No los entiendo. errores de la traducción. ¿Quién hizo esas traducciones? ¿Los Los sabios griegos, los o los griegos. Los griegos? sabios, los sabios, los sabios. Los Ah, los 72 sabios. sabios fueron los griegos, el rey Talmay Filipo, Ajá. agarró y los puso en 70, eran 72 habitaciones distintas con guardias, cada uno tenía su guardia, para que no pudieran Ah, para que no se comunicarse, comunicara. para ver si la Ok, Torah era verdad o era mentira, o cada uno inventaba sus cosas, etcétera. Pero ya sabían cómo traducirlo de una manera que, entonces, cuando dice descendamos y confundamos a las personas, ¿sí? Entonces ahora pues descenderé y confundiré su lengua. Eso en la Torre de Babel. Tuvieron que cambiar ese versículo. Pero lo cambiaron como que para que cuando fuesen en griego no se cambiara No la lo Torá. correcto, no lo interpretarán mal como no es. La Torá no se puede cambiar, ni se puede agregar, ni se puede quitar. Tiene que ser exacto. Correcto, por claro. ejemplo, habitaron en Egipto 430 años, le pusieron, y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto y en otras tierras fue 400 años. Eso dice el Arnevet, la liebre, ¿qué pasaba? La esposa de este rey se llamaba Arnevet, y Arnevet en hebreo es liebre. Ok, Para no que decir que están insultando a la reina, tuvieron que tuvieron que cambiar y decir la cría de que anda sobre patas. ¿Por qué? claro, Porque si no pero es decir por que es una seguridad, burla a la reina. claro, por la seguridad, Sí, bueno. de que si no le van a agarrar. En Pero lugar de tomar de igualmente no. que, ok, eh, en vez de decir, entonces tuvieron que escribir que Dios, tu Señor, los ha concedido para iluminar a todas las naciones, refiriéndose al sol y a la luna. En lugar de eso, tú dices, lo ha concedido a todas las naciones. Y ya, para que no hayan problemas. Y esas son las traducciones que hay hoy de la Biblia a través de estas traducciones. Es decir, que las traducciones de la Biblia de las otras religiones que hacen, etcétera, no son exactas. ¿Ok? Ok, Eso es más o menos lo que pasó. Ahora, el otro caso, que fue el 9 de Ab, fue la muerte de, dijimos, de los dos escribas. Sí, ¿Ok? genial. Ahora, la conmemoración más, la conmemoración más importante que es el ayuno público es el 10 de Tebet. Ahora, ujú, desde el día en que el pueblo de Israel, dice aquí, entró a la tierra prometida bajo el liderazgo de Yehoshua, es decir, el sucesor de Moshe, el alumno de Moshe, vivió en su tierra durante 850 años. ok.
Y de ahí salieron 20 generaciones de hijos y nietos, hasta que llegó Nabucodonosor, que también era descendiente de judíos, Nabucodonosor. Sí, Nabucodonosor salió de una descendencia de nieto o bisnieto, no me acuerdo, de el rey Salomón, pero con una no judía, con la reina de, no me acuerdo, la reina de dónde. Tengo que volverlo a leer. Ahora, entonces hubo 440 años que transcurrieron hasta que el rey Salomón construyó el primer templo, y otros 410 años hasta que los ejércitos babilonios, ¿verdad?, lo destruyeron. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, fue la primera vez que después de que el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, estuvieron bajo asedio, peligro, y fueron expulsados, y solamente los que fueron expulsados, sino que fue destruido el templo, que era el símbolo de la nacionalidad y de la religión. Entonces, cuando ya se comenzó el 10 de Tebet, eso creó una cadena de calamidades que finalmente concluyó con la trágica destrucción del Bet HaMikdash y el destierro. Ahora, dice así el texto. Dice, ahora, ¿por qué se ayuna? ¿Por qué se hace un ayuno para esto? ¿Cuál bueno, es lo la de la pregunta? ¿Por Torá. qué se ayuna? La pregunta es que se tradujo al griego Y eso y es se una perdió el No, no, sentido. no, pero pero ese ayuno no lo hacemos nosotros. lo hace Nosotros los hacemos el padres. del día 10. Los pies de Tebes. El de Ah, 10 que cuando se abrió la brecha en Jerusalén. Quiere decir, se abrió la brecha. Ahora, quiere decir, de ahí se desencadenó después de 3 años, el 17 de Tammuz, Tisha B'Av, 9 de Av, Som Gedalia, etc. El 9 de Gedalia, que son 4, ¿verdad? Por la destrucción del templo tenemos cuatro ayunos. El primero es el 10 de Tebet. Tenemos correcto. el ayuno de Gedalia, que es el día después de Rosh Hashanah, de Tishrei. Y tenemos el 17 de Tammuz, que comienza las 3 semanas, y el 9 de Av, donde termina las 3 semanas. Del más fuerte es del 9 de Av y B'Av. Ahora, este es el preludio a todo, 3 años antes, que es el 10 de Tebet. Y es un ayuno tan importante, dice los sabios, que el ayuno que aunque cae en viernes, nunca puede caer en Shabbat. Shabbat nunca cae. Wow. Hay Pero otros si que cae en sí, ¿no? viernes, pero muchas veces ocurre viernes, yo creo que el año pasado fue en viernes o el antepasado. Y si cae en viernes, que no se acostumbra a hacer ningún ayuno en viernes. Y si cae en viernes o se adelanta o se recupera, entonces este ayuno cae en viernes, se debe hacer en viernes. Quiere decir que yo entro en Shabbat en ayunos, con el Kiddush rompo el ayuno. Claro, Ah, estamos hablando de un ayuno, estamos hablando de un ayuno que es de las horas de luz, de las horas de luz, quiere decir de que el alba, como dijimos al principio, hasta la puesta del sol, hasta Arbit, después de Arbit. Entonces, si cae en viernes, se hace de él. Ok, ahora, y ahí tengo pueden buscar ayuno 10 de Tebet en Tips de Torah y tienen varias clases de ayuno de Tebet y ahí aparece cuando aparece el viernes, lo que se hace, cómo se hace. Ahora, Ra- la explicación del ¿para qué se ayuno hace un ayuno?
Ajá, esa era la pregunta, que hacer ayuno es, digamos, es representación de los sacrificios porque no tenemos el templo de Jerusalén, ¿no? Un Un recordatorio. Ok. recordatorio. Ahora vamos a leer lo que dice el Maimónides, el Rambam, que fue colega suyo, médico también. Dice así: Un médico español. el ayuno del 10 de Tebet es como los demás ayunos que fueron establecidos para lamentar la destrucción del Bet HaMikdash, el templo, y el exilio de Israel. Sin embargo, el propósito principal del ayuno no es el dolor y el lamento, pues la aflicción sentida cuando tuvieron lugar este acontecimiento ya fue suficiente, ya las personas que fueron protagonistas y demasiado sufrimiento para nosotros aumentar el sufrimiento. Por el contrario, la finalidad del ayuno es la de estimular el arrepentimiento, la teshuvá, recordarnos las malas acciones de nuestros antepasados, como así también las propias acciones de nosotros que acarrearon a ellos y a nosotros grandes problemas. Mediante el recuerdo de todo esto nos arrepentiremos y obraremos correctamente, como dice el versículo, y confesarán sus pecados, los pecados antepasados, por el mal que me han causado. Pues, que no vuelva a ocurrir. Claro. Es decir, ¿para qué es ahora? Siempre Dios nos amenaza con el exilio. Dice, la tierra de Israel es santa, ustedes son un pueblo santo. El momento que ustedes no cumplen como tienen que cumplir, la tierra los vomita. El versículo dice así: no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes que vosotros. Dios le promete a Abraham la tierra de Canaán, la tierra de Israel, pero no se la da hasta que las naciones que le preceden a él se porten mal y lleguen ya al tope de que ya merecen ser expulsados. Y Ah, así ok. toda nación que estuvo en la tierra de Israel fue expulsada. Yo decido otorgar al pueblo de Israel, pero también de amenaza con eso. Mire, es una tierra santa. Ustedes se portan mal, chao. Hasta que se portan bien, vengo otra vez. Como el papá que expulsa a su papá, a su hijo que se porta mal. Y lo vamos a volver a llamar cuando ya enmiende su comportamiento. ¿Ok? Ok. Ahora vamos ahora a las leyes del ayuno de este 19-10 de Av, el próximo martes, 8 días. Si el ayuno coincide con Shabbat, que nunca coincide con Shabbat, por supuesto, no se hace Shabbat, se posterga, a excepción de cuál, de Yom Kippur, porque Yom Kippur está estipulado en la Torá, de que el 10 de Tishrei tiene que hacer un ayuno de la víspera del 9 de la noche hasta el 10 completo, ¿verdad? Entonces ese es de la Torá, ese no se puede mover, pero estos son ayunos que son post-Torá, épocas posteriores. Entonces, este ayuno público tampoco se cumple del atardecer hasta el otro atardecer, sino desde el amanecer hasta el anochecer, el mismo día. A excepción de el 9 de Av, ¿verdad? El 9 de Av sí tiene desde el Es atardecer completo. y hasta los... Ok. ¿Por qué es público, Rash? ¿Verdad? ¿Por qué? Ah, Porque es público este ayuno. el Porque del es un, que 10 es un... sí, Es un ayuno público. porque lo hacemos todo. Ah, ok. Ah, En cambio, el del Bueno, 8 y el del 9, el 8 y el 9 lo hacen solamente los grandes sabios. ese no es El público. pueblo no puede ayunar 3 días. Muy difícil. Mm, bueno, Ahora, hay personas en Israel que ayunan hasta 5 días, pero sí, ya yo son sé. extremos. Hay personas Sí, que ayunan
todos los lunes y todos los jueves, y toda la víspera de Rosh Chodesh. Lunes, jueves, víspera de Rosh Chodesh, todo. Ahora, Wow. Está bien joven. si este ayuno público, le dijimos del 10 de Tebet, coincide con un día viernes, ayunamos también el día viernes, Wow. aunque entremos en Shabbat en ayunas. Con el Kiddush rompemos el ayuno. Ok. Bueno, yo ¿Ok? siempre hago todos los ayunos. Yo hago hasta el 9 de Correcto. abril. Entonces, en este ayuno del 10 de Tebet, comenzamos desde el amanecer, no, desde el alba, desde el crepúsculo del lucero, no desde el crepúsculo, no, desde el alba del lucero, alota shahar, se dice en hebreo, y si uno durmió, uno condiciona, mire, me voy a levantar, si empieza a las 5, por ejemplo, me voy a levantar a las 4, tomo un cafecito, una galletita, algo, una pastilla para el dolor de cabeza, o mi pastilla para la tensión, cualquier cosa. Y Para ya Shabbat. uno puede tomar algo, vaso de agua, medio litro de agua, lo que quiera, para aguantar el ayuno. Sí. ¿Ok? O el restaurante de Shahari, porque en Shabbat es antes de la Kabbalah. Pero en Shahari se hace. Este ayuno está permitido, por supuesto, zapatos de cuero, se trabaja normalmente, se puede echar, se puede bañar, se puede asear normalmente. Lo único, no debe escuchar música porque es como de duelo, no debe, no debe distraerse, ir a pasear ni de compra, debe hacer lo necesario de su vida cotidiana, puede hacer todo lo que necesita. Por supuesto, teniendo en cuenta el ayuno, el no comer, el no beber y no caer en frivolidades. Ahora, en este caso de ayunos, un enfermo, incluso un enfermo leve, por supuesto una mujer embarazada o una madre que amamanta, todo está exento de estos ayunos. Enfermos leves, mujeres que están amamantando, no así como un ayuno, que todo eso está exento. Claro, las personas que están exentas del ayuno no deben abusar en comer, excederse en el comer, sino comer lo necesario para su mantenimiento y sin lujo. Normal, queso, un poquito de algo para comer, ya está para mantenerse. ¿Sí? Okay. Pesebe, correcto. Najón. La profecía dice que todos estos 4 ayunos, 10 de Tebet, el 3 de Tishrei, que son quedaría, el ayuno quedaría el 7 Tammuz y el 9 de Ab, están destinados que en la época de mesiánica van a ser anulados. Porque hay una escritura en el profeta Zacarías, que dice, capítulo 8, así dice Dios, el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes, que es el ayuno del 10º mes, que es este, se convertirán en épocas de júbilo, alegría y festividad para la casa de Yehudá. Aquí el cuarto son de los meses contados de Tamuz, que es el 17 de Tamuz. El quinto se refiere al mes de Av. El séptimo mes se refiere a Tishrei, al de Sov Gedalia, y el 10º mes se refiere al 10 de Tebet, que cae en el 10º mes. ¿Ok? Entonces, este es el ayuno de Tebet. Hay otra cosa que hay que recalcar acá. Este ayuno modernamente, desde la institución del Estado de Israel, desde que se instituyó el Estado de Israel, este ayuno, el rabinato principal de Israel lo ha declarado como el día del Kadish mundial.
Y lo van a ver, ahí tengo otras clases de eso. El día del Kadish mundial, ¿qué quiere decir eso? Cualquier persona que haya fallecido, no se sabe su fecha y no se sabe dónde está enterrado. Por ejemplo, de Segunda Guerra Mundial, atentados, secuestrados, etcétera, o simplemente familiares que desconocen, o amigos que uno tenía y perdieron la vida y uno no sabe cuándo, cómo, y lo quiere recordar. Entonces, este día dice que se puede hacer Kadish por ellos, que cualquiera el día de ellos, como algo simbólico, para que todos digan Kadish por esa persona, para elevar sus almas y recordarlos y que su memoria no se pierda. ¿Ok? Entonces, este es el día Ok, del Kadish universal modernamente establecido, el 10 de TV. ¿Alguna pregunta hasta acá? no, no, bueno, no, El ayuno, porque son públicos, que los hacen todos. hacen todo exactamente. No, bueno, lo de que usted había dicho de la traducción al griego, también era por lo de la gametría, que tiene unos códigos, ¿no? De hecho, el libro Sí, que estamos leyendo habla de que hay unos códigos de la palabra Shoah, ¿no? Que aparece en la Torá, y donde dijo que Dios iba a estar apartado, que no iba a haber su presencia y tal, pero que cuando hacen la gametría, se determina la palabra Shoah, que era el holocausto judío, sale allí en un Deuteronomio, en una parte de la Torah. Entonces, claro, si se alteran las palabras o las traducciones, Se entonces pierde toda la todo. gametría Se pierde. se va a perder toda la claro. información que da la Torah y lo que Pero del recuerden Zohar, que ¿no? Que aparecieron. La Torah tiene cuatro maneras de interpretación que nosotros hemos estudiado, ¿verdad? Que es Pardes, Sí, Pardes. Parve, ¿no? pardes. Pa- Pardes Pardes. quiere decir en Es hebreo un árbol la bueno, parte que lítica. ponemos aquí. Como las vocales no tienen, ponemos así. No está en la Torah, Aquí la A chiquitica, ahora, los tres puticos. P quiere decir Ajá. Pshat, y la parte simple, aquí sí, la traducción y la interpretación, el Talmud, todo eso es simple. Remes son pistas. ¿Por qué esta letra está grande? ¿Por qué esta letra la escribieron sin VAP? ¿Por qué esta letra tenía que tener este punto y no le pusieron este punto? Y se une con la Ajá. otra para allá que tiene esto, ta. Ok, investigativo, es más de investigación sí, investigación. Y esto es Drash, cosas difíciles que si vamos a explicarlo de una manera como son, va a caer mucho lo abstracto y no lo vamos a entender. Entonces, esta manera de fábula, la manera de analogía, etc. Y el Sod de la parte de los secretos de la Torá, a lo que se refiere la Kabbalah, el Zohar, etc. Con todo esto, entonces por eso, al traducir, vamos a decir que traduzco solamente un 10% del chat. Ya eso es una sabiduría máxima, pero es un 10%, o sea, esa es la traducción nada más. Y puede derivar en interpretaciones que no vienen al lugar. De un mismo. Exactamente. ¿Ok? De un mismo verso. O sea, sí, ahí hay Entonces que estudiar. nos Nos vemos entonces. vemos. Estamos en Ah, comunicación, que lo pasen bien. estamos leyendo el libro que usted regaló, es muy bueno. De Está verdad que bien. Bueno, sí. a mí me lo dieron para regalar, ¿no? Con No, de mucho verdad que es gusto. súper. Pero ¿de dónde es el rabino? ¿De Jerusalén? ¿Él está en Jerusalén? ¿O No está sé si está en en Vega? Jerusalén o en México. Lo puedo averiguar hoy, se lo digo. Ah, ok. Mm, Bueno, Rack, entonces estamos pendientes y saludos allá a la comunidad que chévere. estamos pendientes. Bueno. Nos vemos. Chao. Saludos.